¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial de Angular. En este video vamos a aprender cómo implementar el enrutamiento en Angular, cubriendo todos los pasos necesarios para asegurarnos de que lo hacemos de manera correcta. Para empezar explicaremos qué es el enrutamiento en Angular y por qué es importante. Después abordaremos los puntos específicos que debemos cubrir para asegurarnos de que nuestra aplicación sea exitosa. A lo largo del video compartiremos ejemplos prácticos y trucos útiles para ayudarles a comprender y aplicar este concepto de manera efectiva. El enrutamiento en Angular es el proceso de manejar la navegación entre diferentes componentes de una aplicación web, convirtiendo nuestra aplicación en una SPA o Single Page Application. Cuando un usuario hace clic en un enlace o introduce una URL en la barra de direcciones del navegador, el enrutador de Angular se encarga de mostrar el componente correspondiente en la vista principal de la aplicación. Puntos que vamos a aprender. Vamos a ver una explicación a grandes rasgos sobre qué es el App Routing Module, cómo importar el routing a nuestro módulo principal que es la App Module, cómo es la estructura más simple de una ruta, cómo enviar y recuperar parámetros de la ruta, cómo redireccionar las rutas, cómo proteger rutas con un servicio guard y necesitaremos un servicio de auth para implementación de nuestro guard, cómo crear un servicio guard, cómo implementar el servicio guard directamente en la ruta que queremos proteger, cómo implementar rutas hijas o rutas anidadas. Y por último vamos a cargar un módulo con la estrategia de lazy load para optimizar los tiempos de carga. Vamos a comenzar creando un nuevo proyecto de Angular en la terminal con el siguiente comando: ng-new routing example. Enter. En este proyecto sí vamos a necesitar las rutas de Angular, entonces escribimos que sí, trabajaremos con CSS y esperamos a que se termine de crear el proyecto. Bien, ya que tenemos el proyecto creado, arrastramos la carpeta a nuestro Visual Studio y tenemos un proyecto totalmente nuevo que se llama Routing Example. ¿Ok? Vamos a levantar el proyecto para visualizar su contenido. ngserve-o para que se nos abra inmediatamente. Y nos dice que tenemos el puerto, le decimos que utilice otro puerto. Esperamos un poco a que se levante. Ok, y aquí lo tenemos. Este es el contenido que Angular por defecto nos establece en el app component. Por el momento no vamos a necesitar nada de eso, así que nos vamos al app component, control A para seleccionar todo, eliminamos, guardamos, escribimos un h1 hello world. Okay. Agregamos nuestro hello world y ahí tenemos, ahora hemos reemplazado el contenido de nuestro app component. El archivo app routing module es un módulo de enrutamiento en Angular que se utiliza para definir las rutas de la aplicación y determinar qué componentes deben cargarse para cada ruta. Este archivo es parte del patrón de diseño de Angular conocido como Single Page Application o SPA, que significa que en lugar de tener múltiples páginas HTML separadas, una sola página HTML sirve como el contenedor principal para la aplicación y las diferentes vistas se cargan dinámicamente en esa página a medida que el usuario interactúa con la aplicación. El archivo app routing module se encuentra en la carpeta de app. Aquí lo podemos ver. Dentro de este archivo se importa el módulo de router module. Básicamente es el que nos indica las rutas que vamos a estar utilizando, y este archivo o este módulo de routing tiene el decorador de ngModule.
Las rutas se definen utilizando la función de router module for routes y como parámetro le pasamos lo que sería nuestro arreglo de rutas. Cada una de las rutas tiene dos propiedades por lo menos, que sería el path, y eso hace referencia a la ruta que vamos a poner en la barra de navegación, y component, que especifica qué componente se va a cargar a través de esa ruta. Y para poder utilizar las rutas en nuestra aplicación de Angular es necesario irnos al app.module, que es nuestro módulo principal, y importar el app routing y agregarlo en nuestros imports. Ahora vamos a comenzar a crear un componente para empezar a escribir nuestras rutas. Nos vamos a la carpeta de app, aquí escribimos components, con la terminal abrimos una nueva ventana y vamos a crear un nuevo componente que se llama home con el siguiente comando: ng generate component home. Ok, en este momento se nos ha creado nuestro componente, pero no le pusimos la ruta específica de componentes, así que lo movemos dentro de la carpeta. Ok, ya lo tenemos dentro de nuestro directorio de componentes y como pueden ver aquí se nos actualizó el app module importando ese nuevo componente que acabamos de crear. Ok, guardamos los cambios, cerramos y ahora vamos a generar nuestra primera ruta para el componente home. Para ello nos vamos a ir a nuestro app routing. Dentro de nuestra constante de route vamos a ingresar un nuevo objeto. Ingresamos un nuevo objeto. Como les mencionaba, por lo menos debe de tener dos propiedades. La primera es path, aquí le pondremos home, y la segunda es el componente, y en este caso es nuestro home component. De esta forma nosotros ya declaramos la primera ruta de nuestro componente. Si guardamos cambios y venimos al navegador, hasta este punto, si nosotros vamos a la ruta de home, no visualizamos todavía nada. Seguimos viendo solamente nuestro app component. Ok, para ello vamos a nosotros a implementar la etiqueta en nuestro app component, la etiqueta que nos permite visualizar las rutas, los componentes a través de las rutas. En este caso es router outlet. Guardamos y como podemos ver ya visualizamos el componente homes a través de la ruta home. Si nosotros lo quitamos, dejamos de ver dicho componente. Si queremos que nuestro componente home se inicialice, o sea, lo primero que se muestre en nuestra aplicación, en este caso podemos utilizar una redirección de las rutas para que cuando se acceda a la página principal, esta nos redirija a la ruta de home. Y les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Agregamos otro objeto de ruta. En este caso ponemos path vacío y aquí utilizaremos la propiedad redirect to y le diremos que se va a ir a home y va a ser de coincidencia de la ruta, va a ser con el valor full. ¿Ok? De esta forma, al nosotros inicializar nuestra aplicación, esta no carga ninguna de las rutas, pero le vamos a decir que inmediatamente nos redirija a nuestra ruta de home. Si guardamos cambios y abrimos el navegador, un momento,
nosotros aquí le quitamos home. Al dar enter ya nos redirige automáticamente a nuestra página principal, que sería el home. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si el usuario por equivocación modifica la ruta desde la barra de navegación? Digamos, él pone users. En este caso, Angular detecta que esta no coincide con ninguna de las rutas que hemos declarado. Para ello, lo que vamos a hacer es implementar, como quien dice, la página 404 o el page no found, para que cada vez que se ingrese algo que no está declarado, nos redirija a alguna otra página que ya tengamos declarada. Para ello, va a ser necesario que creemos un nuevo componente. Nos vamos a ir a la carpeta de components, cd components, cd source app components, y aquí vamos a crear un nuevo componente, ng generate component, y le pondremos page not found. Okay. En este momento se nos ha generado un nuevo componente que se llama page_no_found. Así que ahora lo vamos a agregar a nuestras rutas declaradas. Ponemos coma, abrimos y cerramos llaves, y aquí le vamos a poner que cuando el path sea cualquier cosa no identificada, utilizando dos asteriscos, nos redirija a nuestra ruta, que va a ser page not found. Y de igual forma le vamos a poner un path match full. Ok, y ya solo nos queda declarar nuestra ruta para mostrar el componente de page no found. Lo haremos con la propiedad del path. Aquí declaramos page not found y va a cargar el componente de page not found. Ok, creo que una de las buenas prácticas es que pongamos este comodín siempre al final. Ok, guardamos cambios y vamos a comprobar al navegador si eso es cierto. Ok, nosotros hemos agregado la redirección a nuestro componente home inmediatamente al cargar la aplicación, lo cual funciona correctamente. Si aquí agregamos un path que no exista, nos debe redireccionar a nuestro page no found, y también lo hace correctamente. Ok, ahora para el ejercicio de enviar y recibir parámetros a través de la URL, vamos a generar un nuevo componente. De la misma forma, abrimos nuestra terminal. Estando en componentes, vamos a generar un nuevo componente que se llame user details. Ok, entonces ng generate component user details. Esperamos a que se cree nuestro componente, cerramos terminal y aquí ya lo tenemos. Ok, para enviar parámetros a través de la URL, lo que necesitamos es utilizar dos puntos antes del nombre del parámetro que vamos a compartir. Ok, abrimos y cerramos llaves, aquí ponemos una comilla. Nuestro path va a ser users diagonal
details, diagonal, 2 puntos, ID. En este caso vamos a transferir un ID a través de la ruta. Y va a ser el componente user details component. ¿Ok? Desde esta forma nosotros abrimos y cerramos, guardamos cambios. Ok. Y ahora lo que podemos hacer desde nuestro app component, bueno, no, vamos a hacerlo directamente para no alargar tanto el video. Ok, abrimos el navegador, nos quedamos en page no phone. Si nosotros quitamos esto, es la ruta vacía que nos redirecciona al home component. ¿Qué pasa ahora si nosotros accedemos a la ruta de users / details / un ID cualquiera? Nos va a cargar la vista de user details, así que con esto nosotros ya estamos accediendo a una ruta y este valor al final es dinámico, ya que podemos mandar cualquier ID de nuestro usuario. Por ejemplo, el usuario 124, la ruta funciona. El usuario 30, la ruta funciona. Ahora, ¿cómo recuperamos ese parámetro que hemos enviado a través de la ruta? Para ello, nos vamos a ir a nuestro componente de user details y aquí vamos a declarar una nueva variable public id string y va a ser, al principio va a estar vacía. Okay. En nuestro constructor vamos a inyectar un módulo o un objeto o una interfaz de Angular Route que se llama Activated Route, pero lo vamos a declarar aquí privado, private, y le pondremos route, activated route. Este es el que vamos a estar utilizando para recuperar los parámetros de la ruta. Y como parte del ciclo del componente, aquí vamos a implementar la función de onInit. Okay. Implementamos la interfaz y le vamos a indicar, vamos a borrar todo esto, le vamos a decir que this.router.params.subscribe para detectar todos los cambios de la ruta. Ok, aquí le vamos a decir que params, vamos a detectar todos los params. Ok, función de flecha, le vamos a decir que this.id va a ser igual a params.get y el nombre de nuestro parámetro que estamos enviando. Ok, aquí es algo de ts config. Por el momento vamos a quitarle lo del strict, vamos a poner en false y ya no nos marca ese error. Ok, entonces vamos nosotros a pintar console log nuestro ID una vez que es recuperado desde la URL. Ok, guardamos cambios, abrimos el navegador y como pueden ver, una vez que entramos a esta ruta, cargamos el componente de user details y a su vez recuperamos el ID que está siendo enviado a través de la URL. Si el valor de nuestro componente cambia, pues igual lo podemos aquí ahora observar con su valor. Para proteger ciertas vistas
en nuestra aplicación de Angular, por ejemplo, una sección de administración, es necesario la implementación de un guard. Un guard no es más que un servicio intermediario que nos permite verificar antes ciertos valores para poder otorgarnos el acceso a esa vista y a ese componente. Para ello, lo que vamos a hacer ahora es crearnos un nuevo componente. Ok, cerramos todo esto. Vamos a irnos a la terminal y vamos a generar ng-generate component que se llame admin. Ok. Una vez ya generado nuestro componente de admin, pues ya lo tenemos de este lado. Como ya lo mencioné, para la protección de nuestras rutas es necesario un guard, y una de las buenas prácticas es nosotros guardar ese guard en una nueva carpeta que contiene de cierta forma nuestro módulo del core. Entonces a esto le vamos a llamar core, y dentro de core vamos a generar con la misma terminal un nuevo servicio que sería nuestro guard con el comando ng generate guard, y le vamos a llamar auth. Ok, y le decimos que por ahora solo necesitamos el can activate. Okay, si nosotros nos vamos a la carpeta de core, como podemos ver aquí nos lo volvió a guardar fuera de la carpeta. Entonces solamente lo movemos y nos aseguramos de reemplazar alguna de las rutas especificadas. Este archivo por el momento no lo vamos a ocupar. Ok, y nos genera esto. Simplemente es un servicio que lo podemos inyectar en cualquier parte y implementa el can activate. El can activate pues recibe una ruta y un estado y nos devuelve un observable, o bien lo que nosotros necesitamos pues es un booleano. Ok, ahora también necesitamos un servicio dentro de app. Aquí vamos a crear la carpeta de services, control J, cd app, ok, ls, cd services, ng generate service para generar un nuevo servicio y le llamaremos auth. Okay. Dentro de nuestra carpeta services ya se nos generó el servicio y el archivo de pruebas. Eliminamos este, nos vamos directamente al archivo de pruebas, en el cual nosotros vamos a implementar una nueva función, a declarar una nueva función que se llame isAuthenticated. Ok, y aquí lo que vamos a hacer es declarar una variable que, bueno, la función de este método, o el objetivo de esta función, es recuperar alguna sesión del usuario y que nos regrese si sí existe o si no existe. Ok, para ello vamos a declarar la variable auth, va a ser igual a local storage.getItem, y aquí suponiendo que tenemos nuestra sesión guardada en el local storage, y le decimos si existe auth, retórname un true. Ok, en el caso contrario, return false. Ok, esta función la vamos a necesitar en nuestro guard para que nos ayude a validar los permisos que tiene un usuario para poder mostrar o no mostrar la vista. Ok, entonces aquí vamos a inyectar ese servicio a través de nuestro constructor. Ok,
create out service y es de tipo out service también. Ok. Ahora dentro de nuestra función canActivate vamos a hacer un if que nos regresa el outService.isAuthenticated. En el caso de que esté autentificado, vamos a regresar un true para que nos deje entrar a la vista. Caso contrario, return false. Okay. Con esto ya tenemos gran parte de lo que es la seguridad de nuestras rutas. Ahora solo nos falta implementarlo dentro de nuestro arreglo de rutas. Todavía no tenemos nuestra ruta de admin. Entonces, aquí vamos a decir un nuevo path. Path va a ser admin. Y el componente que vamos a cargar es el admin component. Ok. Guardamos cambios, nos vamos al navegador y ahora en el navegador, si nosotros cambiamos esto a admin, vemos que ya se nos ha cargado nuestra vista de administrador sin ninguna protección de rutas. Si nosotros queremos proteger esta ruta para que solo los usuarios logueados puedan acceder a ella, debemos implementar el canActivate. Okay, y lo tomaremos del outGuard, que se importa de nuestro directorio core. Okay. De esta forma, si nosotros entramos a admin, no nos deja visualizar esa vista. Podemos entrar a home y ahí está, pero no podemos visualizar admin porque no tenemos una sesión iniciada. Ok. Entonces, ahora vamos a simular una sesión en nuestra aplicación. Dentro de local storage vamos a agregar un nuevo ítem que se llame auth y que diga sesión iniciada. Aquí pues ustedes ya conocen que realmente lo que va es el token del usuario con algunos de los parámetros que ocupamos para pintar las sesiones del usuario. Pero ahora vamos a hacer la comprobación. En este caso ya existe un auth y le vamos a escribir que queremos ir a la ruta de admin, por lo que ahora ya nos permite entrar a la ruta de admin cargándonos el componente. Volvemos a quitarlo, nosotros intentamos acceder nuevamente y ya no nos deja. Ahora para nuestro ejemplo de rutas hijas o rutas anidadas vamos a necesitar otros componentes. Ok, abrimos nuestra terminal, regresamos de service, nos vamos a componentes y aquí vamos a generar un nuevo componente que se llame products. ng-generate component products y uno adicional que se va a llamar ng-generate component va a ser product details component. Ok, entonces se nos han generado esos dos nuevos componentes, el componente product y el componente product details. Nos vamos a nuestro archivo de app routing y aquí podemos declarar una nueva ruta. El path va a ser products y el componente es products component. Ok, guardamos cambios, abrimos el navegador
Dice, ok, tenemos un error de sintaxis en alguna llave. Aquí nos falta una coma. Nuevamente abrimos el navegador. Si nosotros aquí nos vamos a nuestra ruta de products, nos carga el componente de los productos. Pero ahora lo que queremos hacer es ingresar a una ruta hija de productos, que sería los detalles de un producto. Ok. Para ello lo que tenemos que hacer es agregar la siguiente propiedad, que es un arreglo de más rutas. Se llama children. Es un arreglo de nuevas rutas. Mandamos un path y aquí vamos a mandar nosotros un ID del producto. Ok. Y el componente que se va a cargar es el product details component. Guardamos cambios, abrimos el navegador. Y si nosotros aquí le damos /1, debería de aparecernos nuestro componente hijo, ya que esta es una ruta anidada. Pero no nos aparece porque no nos marca error en la ruta, pero sin embargo no visualizamos nada. Ok, aquí al igual que lo hicimos en el app component, necesitamos esta etiqueta para poder pintar todos los componentes que pintamos a través del componente hijo. Okay, agregamos la etiqueta en el componente padre, que es el products component, y como pueden ver ya se nos carga nuestra ruta hija y nuestro componente hijo. Si nosotros solo quitamos la parte del ID, nos quedamos con el componente products, pero una vez que le pasamos la ruta hija, cargamos los detalles del producto. ¿Ok? Ahora para el ejemplo sobrecargar un módulo con la estrategia de lazy loading, lo que ocupamos es generarnos una nueva carpeta que se llame módulos, y dentro de esta carpeta vamos a generarlo con la terminal ng-generate m de módulo y lo vamos a llamar cars. En este mismo comando, si queremos que nos genere nuestro archivo de rutas, basta con que le pongamos la bandera de routing. ¿Okay? Como bien nos aparece, se nos han generado dos archivos, el cars routing module y el cars module. Entonces entramos a nuestra carpeta de cars y aquí lo que podemos hacer es agregar un nuevo componente. A ver, permítanme un momento. Lo que podemos hacer es ahora dentro de este módulo generar una nueva carpeta que se llame components. Y ahora nos movemos a la carpeta cars, a la carpeta components, y aquí generamos un nuevo componente que llamaremos ng-generate component cars list. Ya se nos ha generado un nuevo componente dentro del módulo de cars. Cerramos esto. Aquí ya tenemos importado el cars routing module, pero no tenemos ninguna ruta declarada. Entonces vamos a ir al cars routing module y aquí le vamos a indicar un nuevo path. El path va a estar vacío
y el componente va a ser cars list component. Ok, pero para poder cargar este módulo tenemos que irnos a nuestro app routing y dentro de nuestro arreglo de rutas vamos a declarar que cuando nosotros llamemos al path de cars, ok, cars, nosotros vamos a cargar un hijo, load children, dos puntos, abrimos y cerramos llaves, ok, no, aquí perdón, es import, abrimos y cerramos paréntesis, entre comillas, ok, módulos, cars, y es el cars módulo, ok. Entonces cuando lo termine de cargar, vamos a decir que el módulo va a ser igual a módulo.carsMódulo y listo. De esta forma ya estamos implementando la estrategia de lazy loading a través de rutas de Angular que cargan a su vez nuevas rutas que se encuentran en el módulo de cars. Abrimos el navegador, ok, aquí nos vamos a cars y ya lo tenemos, ok. En resumen, las rutas en Angular son una herramienta fundamental para crear aplicaciones web dinámicas y navegables. Permiten definir diferentes vistas y componentes para cada ruta y además se pueden configurar parámetros y opciones avanzadas como los guards. El uso de rutas facilita la navegación del usuario dentro de la aplicación y permite una mejor organización del código. Las rutas son una parte esencial de cualquier aplicación web creada con Angular. Pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos sobre Angular.